Seguidamente presentaré la introducción del tema. Según Belardo en su texto de la Unión Soviética en el centenario de la Revolución Rusa, enfatiza cómo el terror y la violencia de Estado institucionalizado fueron requisitos necesarios para la subsistencia del régimen socialista y causa de su final. El análisis recorre todas las fases de este proceso histórico, desde la consolidación del Estado soviético en los años 20 hasta su desmoronamiento final en los años 80, pasando por los procesos de apertura, reforma y estancamiento económico. ¿Qué es la Unión Soviética? Este se funda en 1921 como la Unión de las Repúblicas Soviéticas, tras recibir la aprobación del Tratado de Integración enviado desde Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Transcaucasia y termina en el año 1991. Tuvo como primer líder a Vladimir Lenin, quien se caracterizaba por tener pensamientos marxistas y comunistas. La inestable economía rusa fue la consecuencia que dejó la Guerra Civil y la Primera Guerra Mundial, ya que éstas afectaron la industria nacional rusa y por ende a su economía. Tenía como objetivo la restauración económica de Rusia y el sistema político. Cubría territorio continental de Europa y Asia y estaba conformada por 15 repúblicas soviéticas, las cuales... ¿Qué es la NEP? La NEP, según el libro El porqué del presente, es el nuevo marco político que aplicó la Unión Soviética hasta 1928. Esta se basaba en brindar a la población la oportunidad de vender su excedente agrario en el mercado, es decir, el Estado tomaba solo una determinada parte de la producción agraria y el resto lo dejaba en manos del campesino. La Unión Soviética aplicó este nuevo marco político con el fin de incentivar al campesino a incrementar el nivel de productividad, ya que el sector agrario era muy importante para recuperar la economía rusa. Ahora se explicará sobre el rol de la URSS en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se dio entre los años 1939 a 1945 y fue uno de los acontecimientos que marcó la historia del mundo por su envergadura y consecuencias. El 23 de agosto de 1939, Hitler y Stalin firmaron el Pacto de No Agresión, conocido coloquialmente como Ribbentrop-Molotov, un tratado entre ellos para no atacarse el uno a... Según Moncada, con la invasión de Polonia por ambos frentes se daba el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Luego de la exitosa ocupación, la URSS intentó ocupar Finlandia tras el incidente de Mainila, iniciando la Guerra de Invierno. A pesar de que con esta guerra la URSS consigue arrebatar a cierto territorio finlandés, su reputación fue de cabeza, pues un país tan pequeño como Finlandia pudo hacerle la guerra y detener sus ataques. Eso daría la confianza a Hitler, quien había conseguido constantes victorias en el frente occidental para romper el pacto Ribbentrop-Molotov e invadir la Unión Soviética de Stalin. La invasión tomó por completa sorpresa a Stalin y desde el comienzo de la invasión la guerra recibió por parte del pueblo soviético el nombre de Gran Guerra Patria. Luego, con la Operación Barbarroja, iniciada en junio de 1941, el frente oriental de la Segunda Guerra Mundial se había activado. Este frente se destaca por ser uno de los episodios más mortíferos de la guerra, con 8.5 millones de muertos del bando soviético y casi 3 millones en el bando alemán. También se destaca la batalla de Stalingrado, ya que es considerada la batalla más sangrienta de la historia de la humanidad. Asimismo, significa el punto de inflexión de la Alemania nazi al comenzar aquí su retroceso luego de haber ocupado gran parte del territorio soviético. La estocada final de la Alemania nazi se dio con la batalla de Berlín, ya que los soviéticos llegan a invadir la capital alemana en mayo de 1945, sellando el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Asimismo, se dio la recuperación de los países bálticos, el suicidio de Hitler, la caída del Tercer Reich y la división de territorio alemán en la esfera de la influencia occidental y soviética. Cuando la Segunda Guerra Mundial había terminado, la incertidumbre no, ya que a partir de la derrota alemana, las relaciones entre la URSS y sus aliados siguió deteriorándose irremediablemente hasta llegar a una posición irreconciliable que puso al mundo al borde de una nueva guerra mundial que habría sido fatal para la humanidad, pues el uso del armamento atómico no podría haber sido evitado, se iniciaba la Guerra Fría. Unión Soviética en la Guerra Fría. Según Lozano, en su texto menciona que el fin de la Segunda Guerra Mundial dejó a la Unión Soviética y Estados Unidos como las grandes potencias mundiales, tras el desplome de una Europa devastada. Entonces, se dio inicio a una lucha por la dominación ideológica del mundo entre estas dos potencias, cada una defendiendo su modelo, el capitalismo occidental versus el comunismo soviético. También fue clave para la intervención de Estados Unidos la debilidad que tenía Gran Bretaña hacia la Unión Soviética, que cada vez perdían más enfrentamientos contra partisanos comunistas.
Hablando de los orígenes de la Guerra Fría, pese a que hubo muchas fricciones entre ambos países, Estados Unidos y la Unión Soviética, el hecho que marcó la diferencia y por consiguiente el involucramiento del país más grande de América fue la instalación de gobiernos comunistas en las naciones europeas ocupadas por el ejército soviético, la fuerza y el prestigio de los partidos comunistas de países como Francia o Italia. Los países que eran denominados del tercer mundo, como Afganistán, eran países en los cuales no había una ideología definida. Por lo tanto, eran territorios en donde se apreciaba la verdadera guerra y competencias por un dominio ideológico. Dominación ideológica del mundo. Para tener una mayor expansión, necesitaban difundir su ideología, para poder tener más simpatizantes, por consiguiente mayor territorio. En esta época estaban en juego dos ideologías: el comunismo, que era parte de la Unión Soviética, y el capitalismo como parte de Estados Unidos. La desintegración de la Unión Soviética. El hundimiento de la URSS tuvo como principales causas la invasión hacia Afganistán, desde 1979 hasta 1989, el rearme nuclear por parte de Estados Unidos y la muerte de Brezhnev, quien fue sustituido por Yuri Andropov. El mando de Yuri Andropov dura desde 1982 hasta 1984. Ese mismo año, cuando fallece, es nombrado secretario general del PCUS el burócrata Konstantin Chernenko, quien fallece en 1985. En 1985, Mikhail Gorbachov, un funcionario del partido, sube al mando. Él replantea el modelo soviético, siendo que en 1986, en la celebración del Congreso del PCUS, resume sus proyectos llamándolo la perestroika. La perestroika tuvo como objetivo ordenar la economía, incrementando la disciplina, los niveles de organización y la responsabilidad en el trabajo, y asimismo fomentar el avance tecnológico. Otro de los conceptos que introdujo fue el glasnost, el cual implicaba libertades para la crítica. Gorbachov pone fin a la doctrina soberana de Brezhnev en 1986. Según el libro Historia Universal Lexus, Boris Yeltsin llega al mando de la Federación Rusa causando un frustrado golpe de Estado por parte de la población, el 19 de agosto de 1991. Ese mismo año, las repúblicas soviéticas empiezan a separar, dejando de existir la URSS el 8 de diciembre de 1991. Finalmente, la Unión Soviética tuvo un sistema político de partido único denominado comunista. Sin embargo, siendo 15 repúblicas, tuvo una economía altamente centralizada.